Al hablar de cristología, inevitablemente tenemos que hablar de los concilios. Aunque hoy está de moda menospreciarlos o incluso desconocerlos completamente en pos de una cristología más bíblica, yo creo que lo más importante primeramente es al menos conocerlos. En esta ocasión hablaremos del primer concilio cristológico importante, el de Nicea en el año 325. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Bienvenidos al segundo video de Cristología, en este caso de la Cristología del Concilio de Nicea, el cual se desarrolló en el año 325 y tuvo como principal objetivo ir en contra de las enseñanzas de Arrio. Antes que todo, te pido que te suscribes a esta página si no lo has hecho y también que visites mi blog alexeybrodriguez.com. Hablar del Concilio de Nicea es hablar de uno de los personajes más polémicos que ha existido en el cristianismo, que es el que fue presbítero de Alejandría, Arrio, de quien proviene la herejía que hoy conocemos como arrianismo. Pero ¿cómo llegó Arrio a tener estas creencias? Lo primero que debemos evitar al hablar de herejías y de herejes es pensar en estos como enemigos de la fe que a propósito hacían y decían aquello que estaba en contra de la fe, sino que eran cristianos, muchos de ellos de buena fe, que llevaron doctrinas hacia sus extremos. De hecho, una buena forma de detectar una herejía es una verdad llevada a su extremo. ¿Qué pasa con Arrio? Arrio tiene una intuición fundamental y es la unidad de Dios. En toda la historia va a haber una pelea entre la unidad de Dios y la diversidad de Dios. Arrio enfatiza la unidad de Dios. Además, toma en cuenta que los teólogos del siglo II y III tienen un subordinacionismo y un monarquismo, ya que ellos han reflexionado no tanto en la naturaleza divina como en las misiones divinas. Es decir, ellos ven a Jesús y al Espíritu Santo en su misión salvífica enviados por el Padre. Jesús es enviado por el Padre y el Espíritu Santo es enviado, ya sea solamente por el Padre o por el Padre y por Jesús, dependiendo la tradición. Sin embargo, al hablar de esto, muchas veces se hablaba como si Dios Padre fuera aquel que envía y por lo tanto el Hijo y el Espíritu Santo se subordinan a la voluntad de éste. Así que Arrio toma este subordinacionismo y lo lleva a la naturaleza divina, a las procesiones ad intra, es decir, a la naturaleza interna de Dios, y va a decir, si es que el Hijo se subordina al Padre, es justamente porque el Hijo no es Dios en sí, sino solamente es la primera creación, que si bien es una creación perfecta, sigue siendo creación. Para entender a Arrio, también hay que entender que para la gran mayoría de los teólogos del siglo I y siglo II, Jesús y el Espíritu Santo solamente son Dios por participación de la divinidad del Padre y no por naturaleza. Por otro lado, no debemos pensar, como algunos lo hacen, que Arrio creía que Jesús era un simple hombre. No, para nada. De hecho, Arrio podría ser uno de los primeros cristólogos o teólogos que piensan en la cristología, en una cristología descendente de lo que se llama el Logos Sarx, es decir, el Logos que se hace carne en Jesús. ¿Qué pasa con este Logos que se hace carne? Bien, solamente toma el cuerpo humano de Jesús, pero no toma la humanidad de Jesús. Es decir, el cuerpo humano solamente es un medio de la manifestación del Logos, de la primera creación perfecta de Dios. Por lo tanto, este Jesús no es ni Dios
y tampoco es un nombre. En la doctrina del arrianismo queda a medio paso de entre los dos. Como dato curioso, cuenta la leyenda que en el Concilio de Nicea también participó San Nicolás de Bari, quien será la figura que después será modelo para la invención de Papá Noel. La leyenda dice que San Nicolás de Bari estaba tan enojado con las doctrinas de Arrio que en cuanto lo vio le dio una bofetada. Así que podríamos hablar de Arrio como el primer teólogo que no recibió un buen regalo de Papá Noel. ¿Cómo reacciona el Concilio de Nicea ante la doctrina de Arrio? En primer lugar, hay que decir que utiliza un símbolo bautismal, es decir, algo que ya era utilizado en las iglesias antiguas. El Concilio de Nicea no se está inventando una nueva fe. Sin embargo, a este símbolo bautismal le hace algunas especificaciones para señalar los fallos de Arrio. Por ejemplo, cuando va a hablar de Cristo va a decir es generado y no hecho. Así va a corregir la confusión de Arrio. Jesús, Cristo, el Hijo, es generado y no es solamente creado, o no es creado, sino es generado. Esta especificación más adelante se va a hacer más importante todavía. También el concilio habla de Cristo, del Hijo, como consubstancial con Dios. Y aquí aparece la famosa palabra homoiousios, usando terminología de la filosofía griega, por lo que muchos han pensado que el concilio lo que está haciendo es helenizando la fe. Más adelante vamos a seguir hablando de esto. Al hacer esto, decir que el Hijo es consubstancial al Padre, lo está haciendo Dios en el sentido fuerte. Es decir, el Hijo no es Dios solamente por participación, sino es Dios en sí mismo. Es Dios por naturaleza. También el concilio va a enfatizar que en Dios hay procesiones ad intra, internas a Dios, y no solamente las externas, que es en las que se ha dedicado a reflexionar la teología de los primeros 2 siglos. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones del Concilio de Nicea? Primeramente hay que decir que no es un concilio que se dedica en sí a la reflexión teológica y filosófica, sino que tiene un propósito querigmático y pastoral. Busca, por un lado, enfatizar en la unidad de la fe de la Iglesia y por el otro lado, busca enfatizar en la salvación. Ireneo, quien es uno de los principales exponentes de este concilio, llegó a decir de los arrianos: se han robado a mi Salvador, ya que si Jesús no es Dios, entonces, dice él, no podría salvarnos. Por otro lado, el concilio nos enseña cómo hacer una verdadera inculturación de la cultura, en este caso de la cultura helénica. Al utilizar términos de la filosofía del momento, los teólogos del concilio no están helenizando la fe, sino que están manifestando la fe de la Iglesia en términos actuales. Nosotros tendríamos que seguir su ejemplo y poder expresar nuestra fe, la fe bíblica, en conceptos que el hombre de hoy pueda entender. Solo así estaremos siendo fieles al mandato de evangelización y al mandato de discipulado en el mundo. Por otro lado, debemos hablar también de una de las grandes fallas que podemos ver en el Concilio de Nicea, y es que no hace mención de la historia de Jesucristo. Y al no hacer mención de la historia y de la narrativa de Jesucristo, lo que genera o lo que ha generado a partir de este concilio es que se aleja a Jesús de su historia y por lo tanto muchas veces se saca
de las consecuencias prácticas e históricas de la predicación de Jesús, el cual no solamente nació y murió, que es lo que se dice en el símbolo bautismal, sino que tuvo toda una vida en donde nos enseñó a amar, a servir y a criticar y a denunciar las injusticias sociales. En esto el Concilio de Nicea no se ha fijado, pues no eran sus preocupaciones en el momento. Debemos también decir que el emperador Constantino I tuvo una gran participación en el concilio y muchos opinan que los resultados de este se deben a la necesidad de Constantino de que la fe, que después fue la fe del imperio, se mantuviera como una sola para no generar divisiones ni dentro de la iglesia ni dentro del imperio. Sin embargo, esto sigue siendo estudiado y sigue siendo debatido por aquellos que están a favor y por aquellos que están en contra de darle cada vez más importancia al papel de Constantino en este concilio. ¿Y tú qué opinas acerca de los concilios? ¿Crees que es importante conocerlos por lo menos básicamente para entender nuestra fe? ¿O crees que es suficiente solamente con leer la Biblia? Por favor, déjamelo en los comentarios y te invito a que sigas el canal para que no te pierdas los siguientes videos de esta serie sobre Cristología. También te invito a que me sigas en las redes sociales de Teologando Ando, tanto en Facebook como en Instagram, así como que escuches el podcast Teologando Ando disponible en todas las plataformas. Te invito por último a que entres a mi blog alexiBrodriguez.com, donde puedes suscribirte para recibir ya sea el newsletter quincenal o también para recibir por una pequeña cooperación que ayudas a que crezca este ministerio, un devocional diario y material de estudio sobre estos videos cada mes. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por compartirlo con aquellos que pienses que les va a interesar el tema. Bendiciones.